Hace casi un mes hice un video hablando del ejército revolucionario. Ahí expliqué más o menos en qué consistía esta facción de One Piece y comenté que me parecía que era la que menos desarrollada estaba si la comparábamos con la marina, el gobierno o la piratería. Sin embargo, por alguna razón, convenientemente Oda empezó a desarrollarles mucho más justo después de que sacara ese video. Es como si me hubiera escuchado. Oda, te lo repito nuevamente si me estás escuchando. Se acerca mi cumpleaños y no tengo aún mi figura de Nami en tamaño real, así que avisado estás. Pero el punto aquí es que obviamente ahora hay mucha más información acerca de los revolucionarios, y por lo mismo podría decirse que han mejorado con respecto a cómo estaban anteriormente, y esto lo analizaré a detalle en este video, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, como este es un personaje recién introducido, me gustaría empezar con ella. Y es que en el flashback de Kuma se nos presentó a Ginny, una niña que estaba en la misma situación que él, es decir, se la iban a termopapear en la competencia de cacería que estaban haciendo los Tenryubitos en God Valley. Sin embargo, esta decidió formar una alianza con Ivankov para intentar escapar. Es ahí donde se nos revela que Ginny tenía un talento natural para utilizar y modificar los Dendenmushi. Y aquí muchas personas levantaron la ceja en su momento, ya que según ellos no tenía sentido que una niña que había pasado prácticamente toda su niñez privada de su libertad supiera cómo modificar a estos caracolitos, lo cual de cierta manera tiene sentido, pero a mi parecer para tomar esta postura también tendríamos que olvidarnos convenientemente de que estamos en una obra ficticia y que los prodigios en las mismas tienden a plantearse de esta manera, es decir, el talento natural se manifiesta convenientemente según las situaciones en las que se necesite, y al este ser el momento oportuno para que Ginny pudiera aprovechar el suyo, pues lo hizo. Por otro lado, no tenemos constancia de que fue en ese momento donde la niña tuvo su primer contacto con los Dendenmushi. Capaz ya los había utilizado antes. De hecho, que ella fuera un objetivo más en la cacería nos da mucho que pensar, puesto que en la misma utilizaban a los cautivos que se portaban mal. Probablemente a Ginny le habrían encontrado con las manos en la masa estudiando cómo funcionaban los Dendenmushi y terminaron castigándola de esa manera. Pero eso ya es especular. Sin embargo, a través de esto podría justificarse que ella haya podido utilizarlos eficientemente. Pero, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Pues resulta que gracias a saber usar a los caracolitos, esta niña se convirtió en la principal responsable de que el conflicto de God Valley se haya generado, ya que fue ella quien filtró toda la info de lo que estaba ocurriendo a los piratas que terminaron yendo al lugar. Definitivamente esto hizo que Ginny se convirtiera en un personaje bastante relevante para la historia, y esto de cierta manera también podría beneficiar al ejército revolucionario, ya que como todos sabrán a estas alturas, Ginny se terminó uniendo a la facción, y mientras más personajes útiles e interesantes haya en la misma, más chances tiene de que mejoren como conjuntos y se emplean de buena manera. A día de hoy no sabemos qué terminó ocurriendo con ella luego de que la capturaran, pero si se aprovechan las cosas que ya se han planteado previamente, como eso de los Dendenmushi, esta problemática se pondría aún más interesante. Pero bueno, si avanzamos en el siguiente punto, nos tocaría hablar de Emporio Ivankov, un personaje que, a diferencia de Ginny, ya existía en la historia, pero que no se había explorado en nada su faceta revolucionaria, ya que recordemos que en los únicos arcos en donde este participó activamente fueron Impel Down y Marineford, y en ninguno de los dos su faceta revolucionaria fue un factor determinante para que este participara. Luego le volvemos a ver en el reino Kamabaka, pero ahí más de lo mismo. El hecho de que fuera revolucionario no se trabaja, más bien estuvo ahí para cumplir la función de maestro de Sanji durante el salto temporal, y tras esto es que no volvió a influir en la historia hasta ahora, razón por la cual comenté en su momento en aquel video que les mencioné al principio que era un personaje sumamente desaprovechado, pero ahora con este flashback al menos Oda decidió desempolvarlo y sacarlo a la luz, vinculándonoslo a los acontecimientos de God Valley al estar presente ahí también. Como ya mencioné con Ginny, ambos se aliaron para intentar escapar del lugar, pero a diferencia de la chica de los Dendenmushi, el pana Ivankov decidió centrarse más en ser el líder de todo el grupo que terminó escapando, logrando convencerles en un principio de intentar salir del lugar al revelarles que no habría salvación en esa competición, y tras esto logró llegar junto a Kuma al lugar en donde se encontraban los tesoros y casi se come la fruta que terminó siendo la de Kaido, generando así una situación bastante graciosa dentro del fandom, puesto que todos empezamos a imaginarnos qué hubiera pasado si se lo hubiera comido. Y fuera de bromas, yo creo que esto es un buen indicio de que Oda está haciendo bien las cosas con él, ya que pasó de ser un personaje completamente olvidado a volver a generar interés dentro del fandom. Sumado a esto también está la amistad que se construyó rápidamente entre él, Kuma y Ginny, la que hizo que antes de separarse luego de que escaparan de God Valley prometieran no olvidarse, cosa que terminó haciendo que el diálogo que tuvo con el Kuma Cyborg en Marineford ganara mucho más peso, ya que ahí, debido a que al Buccaneer le habían extraído su conciencia, no reconoció a su ex compañero, y por lo mismo
mismo, la reacción de Ivankov a esto tiene un valor añadido. Pero bueno, ya que hablamos de Kuma, qué mejor que profundizar más en él. Y es que, nunca mejor dicho, porque el trabajo que está haciendo Oda dándole más profundidad a Kuma es de lejos lo mejor que he escrito en unos cuantos capítulos. Como les comenté en su momento a los que ven mis directos, el primer capítulo del flashback fue simplemente increíble. No me gustaba tanto un capítulo de One Piece desde que salió el de Buggy declarando sus intenciones de ir a por el One Piece. Y eso se debe a que de la nada el señor con cabeza de pescado se armó tremenda historia trágica en donde vemos cómo Kuma es capturado por los dragones celestiales junto a sus padres, simplemente por ser de la raza Buccaneer. Posteriormente perdió a sus progenitores estando en Mary Joyce, luego conoce a Ivankov y a Ginny ayudándoles a escapar, y ahora se une al ejército revolucionario para poder continuar ayudando a la gente del mundo con sus habilidades. A través de esta historia vemos cómo el joven no perdió nunca las esperanzas, a pesar de que le tocó vivir el que para mí es el trasfondo más trágico visto hasta ahora. Todo gracias a que se aferraba a esa leyenda del guerrero de la liberación que su padre le contó en su momento. Lo curioso de toda esta situación es que sin darse cuenta, terminó transformándose en un guerrero de la liberación a su manera en el momento en el que se comió su fruta, ya que con la misma ayudó a escapar como a 500 personas que eran objetivos de la cacería de God Valley, y eso sin contar a los otros que habrá salvado luego de unirse a las filas del grupo liderado por Dragon. Y lo más genial de todo esto es que lo hacía simplemente por un fin altruista, ya que debido a haber vivido situaciones aberrantes de joven, llegó a la conclusión de que debía evitar en la medida de lo posible que el resto de personas que estuvieran a su alrededor sufrieran, esto incluso llevándolo al punto de tener que usar su fruta para extraerle el dolor a los ancianos que vivían en el reino de Sorbet cuando este era un joven pastor del lugar, cosa que de hecho hace referencia a la prueba a la que sometió a Zoro en Thriller Bark, situación que de hecho contrasta mucho con el Kuma que estamos viendo en el flashback, puesto que a diferencia de este, el que vemos posteriormente ya no evitaba que el resto sufriera, más bien les hacía sufrir. Debido a esto es lógico pensar que el personaje tuvo que pasar por un punto de quiebre que le cambiara la mentalidad, y dadas las circunstancias que se plantearon en el último capítulo con Ginny, no es descabellado pensar que a nuestro bondadoso Kuma le va a tocar volver a sufrir bastante en su flashback. Y ojo, esto es muy bueno para el personaje, ya que previo a que se desarrollara todo esto no dejaba de ser un cyborg que actuaba de forma bastante ambigua hasta que perdió completamente su conciencia previo a Marineford, y por ende como personaje realmente no era la gran cosa, simplemente era una hoja en blanco, y vaya que le está sacando provecho Oda al darle este trasfondo. Pero bueno, ya que hablamos de estos tres personajes, ahora hablemos un poco de Dragon, aunque con él no me extenderé mucho, ya que justo ayer hice un video comentando más a profundidad toda la info que teníamos de él, y también las posibilidades que tiene el personaje de aquí a futuro, por lo que aquí simplemente les comentaré que, así como decíamos que Dragon no había hecho absolutamente nada hasta ahora, por lo menos en este último capítulo ya se nos empieza a construir realmente como un verdadero líder, revelándonos que era un antiguo marín y haciendo que todas esas piezas revolucionarias giren a su alrededor. Antes Dragon era simplemente el tipo que estaba detrás de toda la organización, pero ahora me gustaría creer que le veremos actuar a través de esta situación con Ginny que se está construyendo, por lo que en cuestión de desarrollo también es una buena oportunidad para que empiece a ser un poco más relevante en este aspecto, y eso no deja de ser beneficioso para el ejército revolucionario en sí mismo. Pero ya que mencioné a la organización, fíjense que ahora con todo el tema de que se nos haya revelado también que la misma tuvo un origen un tanto distinto, se me hace una facción un poco más interesante. Como ya sabemos, previo a ser conocidos como ejército revolucionario, eran llamados como la Armada Libertadora, la cual más que ser un ejército que luchaba en contra del gobierno, era más bien un grupo de mercenarios que apoyaban golpes de estado en distintos reinos, esto obteniendo beneficios a cambio, los cuales fueron empleados posteriormente para conformar al ejército que hoy día conocemos, y esto, sin ser algo sumamente excepcional, me parece que le agrega un poco más de contenido a la organización en sí misma, haciéndola así un poco más interesante de lo que era antes. Y bueno, sé que podría estar sonando como el típico fanboy de One Piece que no le critica nada a Oda, pero quiero que tengan presente que vengo de criticarle previamente esto mismo, que los revolucionarios como conjunto y como personajes individuales eran bien poco interesantes por la escasa información que había de ellos, y que ahora se nos esté corrigiendo eso en este flashback, pues me parece también que debo comentarlo, ya que criticar no solo se trata de resaltar las cosas negativas, sino también las positivas. Y si bien es cierto que esto no arregla cosas como lo de que hayan sido prácticamente inexistentes como facción dentro de la historia en la primera parte de la misma, porque sí, a estos tipos no le vimos actuar hasta que liberaron a Robin en el puente Tequila Wolf, por lo menos ahora podríamos decir que hay cosas que comentar de ellos. Esperemos que este flashback se siga extendiendo por unos cuantos capítulos más, para que así se nos construyan más cosas empleándoles. Además, cualquier vaina es mejor que ver a un viejo absolutamente ineficiente haciendo el ridículo queriéndose ver demoníacamente imponente derribando a personajes gracias a un montón de conveniencias. Pero bueno, si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan más como este. Por aquí les dejaré más de mi contenido. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.